Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo cómo es la forma que debiesen tributar los influencers. Entonces, esto es mediante la lectura y análisis del oficio 642 del año 2021, donde el servicio ya se pronunció al respecto. Ahora bien, el oficio en sí es un tanto acotado. Sin embargo, acá en el presente video lo que tratamos de hacer es expandir un poco más las posibilidades que tienen para realizar su tributación, llevarlo un poco más allá y si es que es de ayuda de algún amigo que quiera ser influencer o tu amigo si es que quieres, estás dedicándote a esto, entonces quédate porque en este video vamos a tratar de sintetizar las opciones que tienes para tributar. Entonces, partamos desde la base. Entonces, la figura de influencer, el Servicio de Impuesto Interno, mediante este oficio, nos da una definición de influencer que no es en sí la definición del Servicio de Impuesto Interno, sino que es una definición que saca del CERNAC. Entonces, el CERNAC, ¿cómo los define? Los define como, ahí sí, como personas que poseen un cierto grado de credibilidad e imagen, que son conocidos, especialmente sobre algún tema en particular, y que el producto de su presencia o influencia pueden llegar a convertirse en un difusor de alguna marca, que poseen una audiencia, tienen un público objetivo, principalmente en redes sociales. Entonces, en carácter general, esa es la definición que da el CERNAC y es sobre esa definición en donde el Servicio de Impuesto Interno se cuelga para entender lo que es un influencer. Entonces, volvamos acá. Ahora bien, ¿cuál es la situación de estos personajes? Entonces, por lo general, entendamos que existe una empresa que quiere comercializar algún o quiere dar a conocer su producto, su servicio. Por lo tanto, por lo general tiende a pagar, a contactar a algún influencer, que por lo general son personas naturales, dice el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, realizan una especie de servicio de publicidad y en algunos casos también realizan canje. O sea, por ejemplo, si quieren patrocinar, por ejemplo, mi restaurante, invitan al influencer con algunos amigos, por ejemplo, que vayan y coman gratis. Por lo tanto, a cambio de esa comida, realizan una publicación en sus redes sociales promocionando al restaurante en cuestión. Y así pueden ser con joyas, con vestuario, con estadías en lugares, vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces aquí se definen dos figuras, una que podría ser el pago en efectivo por el pago de la publicidad propiamente tal, y otro que es, podríamos decir que es en especies, que también son, que cuando son en especies, como les dije, de vestuario, ropa, bueno, es lo mismo, vestuario, restaurante, experiencias, servicios, pueden ser avaluados en dinero, eso. Entonces esa es la figura general de, de la de los influencers. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice el Servicio de Impuesto Interno ante esta percepción de dinero o ante esta percepción de canje? Entonces, lo que nos señala es que todo esto es renta. ¿Ya? Porque esto viene muy básico, desde la definición de lo que se considera como renta. Porque señala en el artículo número 2 de la ley de la renta que todo aumento patrimonial es renta para la persona. ¿Por qué? Porque supongamos que esta persona va a comer a este mismo restaurante y si es que la empresa no le hubiese patrocinado aquello, esta persona debiese haber pagado la cena, por lo tanto debiese haber afectado su patrimonio y debería ser un poco más, tener un patrimonio menor por el hecho de haber pagado esa cena, pero sin embargo como esto no fue, es un aumento de patrimonio para estas personas. O sea, todo tipo de canje, no solamente lo que es dinero en efectivo, sino que también lo que es avaluado en dinero. Por lo tanto, frente a esta situación, ¿cuál es la tributación que debiese aplicarles a este tipo de contribuyentes? Entonces acá el Servicio de Impuesto Interno, mediante este oficio, señala que mayoritariamente los influencers trabajan como personas naturales, por lo tanto la tributación que le aplica es más de segunda categoría porque prima más el esfuerzo natural, o sea, el esfuerzo personal, más que el esfuerzo sobre el capital.
Por lo tanto, les dice, ok, ustedes son, por la realización de los servicios, de las acciones que ustedes realizan, ustedes son personas de segunda categoría, por lo tanto, lo que deberían hacer es naturalmente emitir boletas de honorario por cada vez que reciben un pago, ya sea un pago por la publicidad de algún servicio que reciban de alguna empresa, o inclusive por el hecho de recibir un canje, también debiesen emitir una boleta de honorario, porque también es un ingreso que tienen que reconocer. Por lo tanto, van a estar afectos al impuesto global complementario. Y si se encuentran dentro de esta situación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, esto no lo señala el oficio en cuestión, pero aquí se lo compartimos. Es que tienen que revisar su inicio de actividades en la página del Servicio de Impuesto Interno para que puedan emitir su boleta de honorario y efectuar las declaraciones de impuestos que correspondan. En el caso de que sean mensuales, si es que la persona esta es una empresa que los contrata, ustedes deberían emitir su boleta de honorarios y aquí es la misma empresa la que se encarga de la retención. O sea, cuando emiten su boleta de honorario, dentro de este año 2023, por ejemplo, la boleta de honorario va asociada con una retención que en este caso es del 13% y si es que solicitaron el préstamo solidario dentro de los años 2021 me parece, van a haber incrementado un 3% adicional, o sea que la retención va a ser de un 16%. Por lo tanto, eso sí lo paga la empresa. Ahora bien, si es que la persona que te contrata en realidad es una persona natural, que tal vez tiene un emprendimiento que no lo ha formalizado, bueno, de igual forma te corresponde emitir una boleta de honorarios, pero la retención, ese 13 o 16%, tienes tú mismo que hacer tu formulario y declararlo mes a mes, mediante el formulario 29. Esa es la condición que tienes que cumplir de manera mensual, que está en la misma condición que realizan todos los profesionales independientes. Y finalmente, de manera anual, ya por el hecho de emitir boletas de honorario, tienes la obligación de realizar tu declaración de renta. Por otra parte, lo que no señala el oficio es que también tienes la opción de constituirte como primera categoría, porque ahora, digámoslo, el oficio estaba lleno de consultas respecto de qué pasa con, por ejemplo, si es que debo constituirme como una persona natural, o sea, como sigo, o si no tengo que formar una empresa. También consultaba si es que el servicio que voy a realizar es un servicio afecto o exento de IVA. Esto recordando que fue una consulta de 2021, antes de la aplicación de la ley 21.420, que graba con todos los servicios con IVA. Sin embargo, acá, respondiendo rápido, como si es que trabajas como segunda categoría, no estás afecto al IVA, por definición, no aplica. También consulta si es que era necesario tributar en primera o en segunda categoría. Entonces, ¿y qué documentos debe emitir? Entonces, gran parte de las consultas son cuestiones que no le competen al Servicio de Impuesto Interno decir, porque no es materia de él decir cómo tienes que realizar tu negocio. O sea, si es que te conviene o tienes que hacerlo mediante primera o segunda categoría. El Servicio de Impuesto Interno se fue como por lo más simple en realidad, que es segunda categoría, pudiendo, eso sí, tributar en primera categoría. Entonces, si es que decides constituirte como una empresa como tal, vas a estar afecto tanto al impuesto a la renta como al impuesto IVA, porque va a ser catalogado como un servicio afecto a IVA. Por lo tanto, para llevar a cabo esto, primero tienes que constituirte como una empresa como tal, o sea, tienes que crear una EIRL, crear una SPA, una limitada, etcétera. Puedes crear luego de aquello, y esto es porque también podrías constituirte como un empresario individual, una EI. Sin embargo, bajo mi definición, nunca son recomendables este tipo de empresas, por decirlo así, ya que es mejor constituirse como una empresa con un RUT distinto, ya que así salvaguardas y separas lo que es de tu patrimonio personal de lo que es el patrimonio de la empresa. Entonces, ante cualquier tema, ante cualquier demanda, es la empresa la que responde y tus bienes personales no se ven afectados. Entonces, en primera instancia tienes que constituirte como empresa, ahí habrá que analizar cuál figura te conviene más. Luego de eso tienes que realizar el inicio de actividades y elegir el régimen tributario que más te acomode. Acá dentro de varios regímenes que existen,
los más usuales, o en realidad los que podrías elegir, estaría los regímenes ProPyme, ya sea el transparente o el ProPyme general. Y luego también tendrás que realizar la verificación de actividad para comenzar por cada servicio que tú realizas, deberás emitir una factura afecta a IVA porque tu servicio va a estar afecto a IVA. Por lo tanto, hay que verificar la actividad. Es un trámite que se realiza ante el Servicio de Impuesto Interno. También deberás gestionar una patente comercial porque recordemos que la emisión de una patente, o sea, la obtención de una patente comercial es para todo tipo de negocio, para todo tipo de actividad lucrativa. De hecho, hay muy pocas excepciones en realidad. También deberás llevar una contabilidad, esto es ya sea una contabilidad completa, o sea, con balance, libros contables, o una contabilidad simplificada en los casos de que sea una contabilidad simplificada. Y finalmente deberás efectuar declaraciones de impuestos, ya sean mensuales, aquí sí tendrás que hacer sí o sí el formulario 29, informando el IVA que hay de por medio en estas transacciones, y de manera anual deberás realizar la declaración de impuestos o la operación renta, que es la declaración del formulario 22, donde se declara la base imponible, o sea, todos tus ingresos menos todos tus gastos, tu base imponible, si es que estás afecto a impuesto o no, tienes devolución o no, y adicionalmente también son una serie de declaraciones juradas que son información accesoria que el Servicio de Impuesto Interno solicita. Entonces, ¿qué más podemos señalar acá? Ahí sí. Entonces, si es que nos encontramos en primera categoría, vamos a estar efecto, como ya les dije, al impuesto de primera categoría. Entonces, la tasa de impuesto, o sea, vamos a tener que considerar todos los ingresos que nosotros percibimos, o sea, incluido por publicidad, por canje, todo eso tenemos que traducirlo en la emisión de factura, por lo tanto eso nos va a dar nuestro ingreso, rebajando todos los gastos que podemos tener, como la contratación, por ejemplo, de nuestro manager, inclusive nosotros mismos podríamos asignarnos un sueldo, pagarle tal vez a alguna agencia, no sé, de redes sociales, todas las indumentarias que yo necesito para realizar mis videos, etcétera. Todos los gastos que se vinculen directamente con el negocio van a ser un gasto, por lo tanto la diferencia va a ser mi base imponible. Si es pérdida, naturalmente no hay un impuesto de por medio. Si es utilidad, sí va a estar afecto en un impuesto. Actualmente, esto lo hago del 2023, la tasa de impuesto es de un 25% para la pyme. Si es que te constituyes o si es que te acoges en realidad al régimen ProPyme general, o sea, de la base imponible. Si por ejemplo tu base imponible es de 1000, 250 es el impuesto que tienes que pagar. Esto es, lo digo como casi como entre comillas, o en realidad con la salvedad de que como nos encontramos en la época de que la reforma tributaria se está conversando, lo más probable es que no sea un 25%, sino que sea un monto menor y que la idea sea que gradualmente en un par de años se llegue a un 25% porque la tasa ahora era una tasa rebajada de un 10%, entonces subir de un 10 a 25 se considera naturalmente muy pesado para el pago, por lo tanto se está pensando en que sea escalonado. Entonces, pero actualmente eso es lo que nos rige según el artículo 20 de la ley de la renta, 25, y ahí se verá cuál será la nueva tasa. Eso es de carácter anual. Ahora de carácter mensual nos vamos a encontrar con el tema del IVA, un 19% sobre todas las ventas que nosotros realizamos, ya sea por pago de publicidad, por canje, etc. Y acá también, dependiendo del régimen tributario, si es que nos encontramos en el régimen ProPyme general, el propietario va a poder hacer uso de las utilidades, o sea, va a poder retirar efectivamente las utilidades y en ese momento esas utilidades van a formar parte de la base imponible de esta persona natural. Que recordemos que el impuesto por la complementario es un impuesto progresivo, que quiere decir que a medida que más ingresos yo reconozco, mayor es el tramo de impuesto en el cual me encuentro. Ahora bien, si es que nos encontramos en el ProPyme transparente, toda la utilidad que acá genera la empresa no paga impuesto de primera, pero sí se asigna directamente, por lo tanto el propietario va a estar afecto va a tener que reconocer ese ingreso en su base imponible. Por lo tanto ahí va a depender si es que qué tanta utilidad tiene, qué tanta factibilidad tiene para elegir un régimen u otro, qué tan conveniente es. Entonces a nivel de carga tributaria. Igual va a depender de qué otros ingresos tiene esta persona. Entonces depende. Si es que, por ejemplo, nos quedamos en segunda categoría,
emitiendo nuestras boletas de honorario respectivo, bueno, en abril vamos a tener que revisar nuestra declaración de impuestos y por lo tanto vamos a estar afectos al impuesto global complementario en la medida que nuestros ingresos así lo indiquen. Por ejemplo, si es que dentro del año emití más de 8 millones en boletas de honorario, entonces ahí sí podría encontrarme afecto al pago de este impuesto. Pero recordando que por el hecho de emitir boleta tengo ese crédito asociado. Sin embargo, la emisión de boleta de honorario ahora, desde hace ya un par de años, está afecto también al pago de cotizaciones, entonces es un tema que hay que analizar. Otro punto a considerar también es que como segunda categoría yo tengo la opción de también reconocer mis gastos, pero de manera efectiva. O sea, para eso igual tengo que llevar, o sea, si es que yo incurro tal vez en el pago de los servicios de algún tercero, utilizo tal vez máquinas o fotografías, tal vez la indumentaria, etcétera, viajes que sea necesario para que yo realice mis videos, podría reconocerlo como un gasto, como gastos efectivos. Tengo que llevar eso sí un libro, que es como un libro de ingresos y egresos, en donde tengo que comprobar y analizar y dejar todo bien claro, que ahí están los respaldos necesarios para que yo lo lleve como un gasto. O la otra opción que normalmente se utiliza es que la ley ya nos señala que entiende que la generación de estas personas que tributan por boletas de honorarios también tienen un gasto asociado y presume un 30% de ese gasto. Entonces, por todo lo que nosotros emitimos de boletas de honorario, el Servicio de Impuesto Interno, o en realidad la ley, presume que un 30% al menos es gastos, costos que nosotros hemos incurrido, que no es necesario acreditar, sino que es necesario que cumpla con cierto tope que establece la ley. Por lo tanto, ahí tendremos que evaluar si es que nos conviene tal vez llevarlo de manera efectiva o tal vez nos conviene llevarlo de manera presunta, o si es que tal vez tenemos una base imponible tal vez importante, tenemos tal vez otros ingresos, tal vez tengamos que analizar la carga tributaria para tal vez crearnos una empresa y que la empresa se haga cargo de ello, también de manera legal tal vez ponernos ese escudo, y de esta manera también podríamos optimizar la carga tributaria. Entonces hay varias variables que se pueden analizar en la tributación de los influencers. Y hasta aquí el video. No quiero que se expanda más. Eh, no sé no sé qué más decir, así que suscríbanse. Sé que les es de utilidad, comenten y esas cosas. Así que nos vemos en una nueva entrega. Saludos. Ah, sí. Había algo más que concluir, y es que, bueno, si te encuentras en esta situación y no te has formalizado, claro, no has formalizado tu tema, ya sea mediante segunda categoría o primera categoría, o tengamos tal vez algún conocido que se dedica a esto y no ha formalizado como tal, es importante que pueda hacerlo porque este tema le ayuda muchísimo si es que quiere obtener, por ejemplo, comprar o adquirir alguna propiedad, ya que el banco por ejemplo siempre te pide algún historial, te pide, por ejemplo, si eres persona natural, tu carpeta tributaria que va a estar dada por las boletas de honorario que tú emitas como segunda categoría, o si es que quieres realizar mediante la empresa también, deberás realizarlo mediante primera categoría, pidiéndote también los documentos de la empresa, y de todas formas te podrías asignar tal vez un sueldo, como si es que estás como empresa, y así podrías tú mismo acreditar ingresos. Por lo tanto, todo esto es necesario si es que tú, por ejemplo, te quieres comprar algún departamento o algún vehículo o alguna otra cosa similar, porque pasa algunas veces en donde se genera mucho dinero y por lo tanto de la noche a la mañana llegas y adquieres, por ejemplo, un vehículo de moda, una gran variedad de propiedades, y esto toda es información que el Servicio de Impuesto Interno ya posee, ya dispone en sus registros. Por lo tanto, aquí pueden saltar observaciones que son que el Servicio de Impuesto Interno te llama y te dice, ok, ¿de dónde tienes tanto ingresos? O sea, ¿cuál es la justificación de las inversiones que puedes tener? Aquí probablemente es que no estás pagando impuestos, entonces te van a revisar y te podría salir peor el hecho de no informar aquello. Así que ten en cuenta este punto que es sumamente importante. Y hasta aquí nomás el video. Nos vemos en una próxima entrega. Saludos.